Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto que puedan acompañarnos en este tiempo y que pueda ser de bendición para su vida y que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hoy vamos a seguir analizando la segunda carta a Timoteo. Estamos ya en el capítulo 4 y vamos a ver estos pasajes que son los restantes de este capítulo y pues vamos a empezar desde el 14. La semana pasada vimos del 9 al 13. Ahora vamos a ver el final de este capítulo. Vamos a leerlo. Dice así: Alejandro el calderero me ve conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en nuestras palabras, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto. Enfermo, procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y así concluye la segunda carta a Timoteo. Pero vamos a analizar este texto, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te rogamos, Padre, que bendigas tu palabra, que es bendita, pero que dé fruto en nuestra vida para la gloria tuya. Bendice, Señor, este tiempo. Seguimos rogándote por los enfermos, sobre todo rogarte por Eric, por sus papás, que tú, Señor, tengas a bien sanarles y que podamos, compartir con ellos nuevamente. Bendícelos, sánalos. También por Miguel, te pedimos que, tú obres en su vida, sobre todo en su vida espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Guíanos, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí está. Verso 14. Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y Alejandro, tal vez mencionado en 1:20 de la primera carta, de alguna forma le estaba ocasionando algunos problemas, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces eran unos blasfemos y este ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vamos a encontrar en la vida oposición, vamos a encontrar en la vida gente que no va a estar de acuerdo con nosotros, que va a estar en contra de nosotros y que nos va a estar ahí molestando, pero nosotros tenemos que agarrar, orar, que es lo que hizo el apóstol Pablo, y lo puso en las manos de Dios. O sea, que el Señor le pague conforme a sus obras. No le voy a pagar yo, que lo haga el Señor. O sea, Dios, encárgate tú. En Romanos 13 el apóstol Pablo dice, hablando de la venganza, dice: no os venguéis, porque el Señor dijo: mía es la venganza, dice nuestro Dios. Entonces tenemos que pensar que si alguien nos hace un daño, tenemos que ir a Dios y: Señor, haz tú la obra, encárgate tú, que no sea yo, que no sea mi espíritu, que yo esté bien delante de ti, que yo no tenga amargura, que yo no tenga rencor, que yo no tenga nada contra las personas, sino que yo esté libre para poder edificar a otros. El Señor le pague conforme a sus hechos, sus obras.
Verso 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y esto quiere decir que la oposición al Evangelio va a estar siempre presente. Estuvo presente hace ya casi 2000 años con el apóstol Pablo, con los apóstoles y con el mismo Señor Jesucristo, con los profetas del Antiguo Testamento. Pues eso quiere decir que en nuestros tiempos va a haber oposición. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque nosotros no estamos, de alguna manera, pensando que soy cristiano, entonces todo me va bien. No, en el mundo tendréis aflicción. ¿De dónde escribe la carta del apóstol Pablo? De Roma. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. Ya lo habían azotado, ya lo habían apedreado, ya había sido de alguna manera perseguido sobremanera por la palabra de nuestro Dios. Así que si predicamos la palabra de Dios, pues obviamente vamos a tener oposición. Tenemos que recordar eso y tenemos que saber qué es el precio que tenemos que pagar. Por eso dice el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. O sea que es a través de la prueba que vamos a ser purificados y también vamos a ser alentados y también vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, la advertencia del apóstol Pablo es: guárdate tú también de ese tipo de personas. Guárdate, cuídate, no te dejes. ¿Por qué? Porque te pueden trampear, te pueden poner un 4 y te pueden hacer caer. Por eso, cuídate de esas personas, porque podrían de alguna manera hasta mostrarse muy amigables, pero si están en contra de Dios, ¿cómo pueden estar a favor tuyo? Así que hay que ser sagaces y de alguna manera tener pues los sentidos bien alertas para ver quién está en oposición. Verso 16, una queja del apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Esto de alguna forma nos hace sentir que el apóstol se sentía solo y estaba solo. Y en muchas ocasiones hemos vivido en soledad. Y a veces la soledad puede ser fuerte, puede ser dura, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, donde casi no puede uno visitar a las personas o no debe visitar a las personas. Y de alguna manera esto puede pues traer dificultades, porque somos seres sociales y necesitamos sociabilizar, pero al no tener la oportunidad de socializar, pues puede traer conflictos en el interior. Sin embargo, lo que viene adelante, que el apóstol Pablo escribe, es bien importante. Vea lo que dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Y el Señor está a tu lado. Así que si tú piensas que estás solo, no, tienes al Señor como compañía. Habla con Él, cuéntale tus tristezas, tus dolores, cuéntale tus proyectos, cuéntale lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Pide la ayuda, ahí está a tu lado. Así que pues un saludo a mis hermanos que viven pues solos. Pues Dios está a su lado, y fuerza y ánimo, porque si Dios lo permite, pronto nos vamos a reunir, pronto, si Él lo quiere, ¿verdad? Porque de alguna forma también estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y esto me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo, más allá de tener miedo, él se fortalecía en el Señor. El Señor le daba la fuerza, el Señor era su fuerza. Y el apóstol Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Otra vez os digo, fortaleceos. Si usted se siente débil espiritualmente, si usted siente que le faltan las fuerzas, pídale al Señor, Él le va a fortalecer, Él le va a ayudar. Así que, así fue librado del león por medio de la predicación de la palabra. No debemos tener miedo, tenemos que seguir predicando, pase lo que pase, seguir predicando, ¿qué? La palabra de Dios.
No nuestra doctrina, sino la palabra de Dios, que es la doctrina pura, que de alguna manera convierte el alma. Muy bien, verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si estábamos pensando que el apóstol Pablo, wow, el apóstol, y a veces la gente idealiza, por no decir idolatra a los líderes, ¿verdad? Porque cómo predica, cómo esto, cómo, mira él y cómo sabe. No. A Dios sea la gloria. Y eso me encanta, porque no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. ¿Quién es el que dio la sabiduría? ¿De quién es? Es de Dios. Así que Dios usa personas así como instrumentos, pero la verdad la gloria es de Él. A Él debemos glorificar, a Él solo debemos darle la gloria. Sí, hermano, lo felicito. Gracias a Dios por su vida. Que el Señor lo siga usando. Voy a orar para que no tenga tropiezo, para que sea librado de toda mala obra y que Dios lo preserve para su reino celestial. Y debemos de orar por los líderes, debemos de orar por los pastores, debemos de orar por las personas que están al frente. ¿Por qué? Porque somos blancos del enemigo y necesitamos de sus oraciones. Así que la gloria es para Dios. Saludos y bendición final. Dice el apóstol Pablo, saluda a Priscila y Aquila, bueno, de aquí también el nombre de mi hija, ¿verdad? Una colaboradora del apóstol Pablo, por esa razón le pusimos ese nombre. Y a la casa de Onesíforo, Erasto se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto, a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Sin embargo, el apóstol Pablo aún en la condena capital que él tenía ya, él seguía mirando y viendo por los demás, y eso debemos tomarlo como un ejemplo. Procura venir antes del invierno. ¿Se acuerda? Le había pedido el capote, ese capote que iba a cubrir desde los pies a la cabeza porque venía el frío y seguramente estaba en condiciones insalubres, y además con el frío, wow, él iba a sufrir, y por eso él suplica. Vea, a pesar de que era el líder, no era un mandón, no era uno que decía hagan esto, hagan lo otro, sino que de alguna manera cortésmente pedía, suplicaba por las cosas. Eúbolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos conocían a Timoteo, enviaban saludos, eran personas que de alguna manera seguramente visitaban al apóstol Pablo, la iglesia que estaba en Roma, había edificado una iglesia y de alguna manera los estaba ministrando desde la prisión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Y si estamos confinados, pero podemos seguir predicando la palabra, podemos seguir compartiéndola, podemos seguir avanzando para el reino de Dios y su justicia. Verso 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y aquí dos cosas importantes. La comunión es espiritual. La comunión no es una cuestión de algo que se ve, sino algo que está en el interior. Por fuera podemos ver muchas cosas. Recuerde, hasta los dichos populares nos ayudan porque dicen cara vemos, corazones no sabemos. Pero en el espíritu, ¿se acuerda? Romanos 8, cuando dice en el verso 16, el espíritu mismo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, nuestra comunión es espiritual, y cuando nosotros estamos en comunión, el Señor Jesucristo está con nuestro espíritu. La gracia, charis, el favor de Dios sea con vosotros. O sea, Dios les bendiga, Dios les provea, Dios les ayude. Que la gracia del Señor esté con vosotros y también con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de esta epístola. Terminamos la primera carta a Timoteo, la segunda carta, y pues vamos a continuar con otra carta paulina,
para el próximo miércoles para seguir de alguna manera edificándonos en su palabra. Pues vamos a orar para concluir y acompáñenme. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por la vida de Timoteo, personas que se dejaron moldear por ti, personas que a pesar de las circunstancias, ellos seguían predicando la palabra. Ayúdanos a nosotros a ser ese tipo de personas que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos, Señor, glorificar tu nombre, porque si de alguna manera nosotros podemos ser instrumentos, la gloria es para ti. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu propósito, porque a pesar de las circunstancias que vivimos, tú tienes un propósito. Esfuérzanos y ayúdanos a ser valientes. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Agradecemos su atención. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. La idea es que la palabra pueda ser llevada de una familia a otra, de casa en casa, de móvil a móvil, de computadora a computadora, y que de alguna manera haya allí en las redes algo que glorifique el nombre de nuestro Dios. Sin más, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.